Bien, vamos entonces, hermanos, a pasar al tiempo de la predicación. Y ahí en nuestra segunda lectura, en 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Sí? Versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Como ustedes saben, mis amados hermanos, en este tiempo hemos estado estudiando acerca de la iglesia. Hemos iniciado una serie que hemos titulado La Iglesia de Dios. Y este vendría a ser el tercer sermón o la tercera exposición de esta serie. Entonces, a modo de introducción, voy a recordarles brevemente lo que habíamos estado aprendiendo en los dos sermones anteriores y luego lo que hoy vamos a estudiar. El título del sermón de esta mañana es La Iglesia Universal Visible. La Iglesia Universal Visible. Entonces, en nuestro primer sermón, mis amados hermanos, habíamos meditado acerca de la definición de la iglesia. Habíamos respondido una pregunta, o habíamos intentado responder bíblicamente, mejor dicho, una pregunta a ¿qué es la iglesia? Dijimos que la iglesia, por sus diferentes matices, no es algo tan fácil de definir. Que la iglesia tiene sus orígenes en los decretos eternos de Dios, ¿sí?, en la eternidad pasada, y que Dios la ha ido desarrollando, la ha ido conformando desde el Antiguo Testamento, o sea, desde la caída del hombre. Dios ha ido llamando, porque la iglesia son los llamados, los rescatados por el Señor. Dios ha ido conformando esa simiente santa, ese pueblo escogido por Dios, ¿sí?, y se ha ido manifestando a lo largo de los siglos y de todas las etapas de la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces la iglesia aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vimos las palabras, esas dos palabras, ¿no? Eclesía y sinagoga, que ambas representan una asamblea, un grupo de creyentes congregados, ¿sí? Luego también vimos que la iglesia en el Antiguo Testamento tenía sus particularidades, ¿sí? A diferencia de la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia en el Antiguo Testamento era una iglesia-estado. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba dentro del Estado de Israel. Hoy en día, en el Nuevo Pacto, en el Evangelio, la iglesia ya no está en un estado, sino que está en todas las naciones, porque en el Evangelio ya ha sido predicado a todas las naciones. Luego, en el segundo sermón, hermanos, vimos que para comprender a más cabalidad y a más profundidad la iglesia, es necesario que nosotros utilicemos dos términos teológicos, ¿sí? La iglesia, entonces dijimos, tiene una forma de estudiar desde un aspecto invisible. Eso vimos la anterior semana, ¿no? La iglesia universal invisible. Y también la iglesia debe estudiarse desde un aspecto visible. Dijimos que la iglesia es invisible, ¿por qué? Porque en primera instancia está compuesta de solamente los escogidos de Dios, aquellos que verdaderamente han sido regenerados o convertidos por el Señor, ¿sí? Pero ahora vamos a ver el otro aspecto, hermanos. Vamos a estudiar en esta mañana acerca de la iglesia universal visible. Entonces, antes de darles las divisiones del sermón, voy a darles algunas consideraciones iniciales a modo de introducción que quiero que ustedes tengan en cuenta al momento de escuchar la predicación de la palabra y la enseñanza en esta mañana. Es importante, hermanos. Entonces, número uno, una vez más, permítanme recordarles que la iglesia de Dios ha de definirse por un lado como invisible y por otro lado como visible. Y cuando decimos esto, no estamos hablando de dos iglesias. Estamos hablando de una sola iglesia, pero que tiene una manifestación visible e invisible. Ahora, la iglesia visible bajo el Evangelio es universal.
al igual que la iglesia invisible es universal, católica universal, que está en todas partes, ¿sí? La iglesia visible bajo el Evangelio es universal principalmente porque no está limitada a una nación como estaba anteriormente en el tiempo de la ley o el Antiguo Testamento. Entonces, cuando decimos iglesia universal, visible, en otras palabras lo que estamos diciendo es que la iglesia ya no está limitada a una sola nación, sino que los gentiles han sido incluidos en el pueblo de Dios, cosa que en el Antiguo Testamento no estaban, pero que ahora en el Nuevo Testamento sí lo están, ¿sí? Y eso, hermanos, está claramente revelado a lo largo de la Escritura, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si ustedes me acompañan a Romanos capítulo 15, versículos 7 al 12, vamos a leer. Es un ejemplo para que ustedes entiendan cómo es que el Señor, ¿sí?, incluyó a los gentiles, ¿sí? Y dice la Escritura que de ambos pueblos hizo uno, y que ahora esos conforman la iglesia de Dios. Romanos 15, versículo 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Entonces, miren, hermanos, el Espíritu Santo aquí está enfatizando eso, ¿no? Está enfatizando que nosotros, los paganos, aquellos que no somos judíos según la carne, estamos contemplados desde la eternidad en el plan redentor de Dios, pero que en el tiempo aceptable del Señor fuimos añadidos visiblemente al pueblo del Señor. Ahora, la iglesia de Dios, entonces, en el Evangelio, en el Nuevo Pacto, está compuesta de judíos y gentiles, ¿sí? Judíos y gentiles. Ahora, la visibilidad de la iglesia, cuando decimos que la iglesia es universal, también decimos que es visible. ¿Por qué? Porque la iglesia, su visibilidad consiste en que Dios hace que la iglesia universal invisible, o sea, aquellos que han sido llamados eficazmente, se junten y se manifiesten al mundo. O sea, la iglesia visible es cuando el cuerpo del Señor se reúne y de una manera visible que nosotros podemos ver, se hace evidente al mundo, ¿sí? O sea, los hombres pueden ver que hay una iglesia. Aún las personas más impías, aquellas que están alejadas del Señor Jesucristo, pueden decir que existe una iglesia en este mundo, ¿sí? Que la iglesia del Señor está ahí. Aún la rechacen y la desprecien, la iglesia de Dios se hace visible a los hombres, se hace visible al mundo por algunas marcas que vamos a ver más adelante, el Señor ha dado en su palabra. Entonces, la iglesia, mis amados hermanos, universal, invisible de Dios, se vuelve visible a los hombres y se manifiesta en el mundo en un determinado tiempo y lugar, por medio de todos los que viven a través del mundo y que actualmente son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, los creyentes, aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, cuando nos reunimos hacemos visible al mundo la iglesia de Dios, ¿sí? La iglesia de Dios. Ahora, esta visibilidad de la iglesia también es importante como introducción. Ustedes deben saber, hermanos, que puede ser disminuida. La visibilidad de la iglesia puede disminuir debido a algunas circunstancias particulares, algunas que son constantes y algunas que no son tan constantes. Aquellas que son constantes, por ejemplo, son la incredulidad, ¿sí?, y el error. La visibilidad de la iglesia, o sea, la iglesia puede brillar en algunas ocasiones más y en otras ocasiones menos, por dos razones. Número uno, por el error. Cuando la iglesia comienza a abrazar cosas que son contrarias
a la palabra del Señor, esa visibilidad va disminuyendo, hermanos, ¿sí? Y otra cosa también, por medio de la hipocresía, porque dentro de la iglesia visible están también personas que no son verdaderamente creyentes. Entonces, la hipocresía de los miembros de la iglesia visible hace que esa visibilidad vaya mermando. Pero también, hermanos, la visibilidad de la iglesia puede disminuir por dos factores que no son tan constantes, pero que muchas veces ha sucedido. Uno de ellos es la persecución, ¿sí? Cuando la iglesia es perseguida, la visibilidad de la iglesia normalmente tiende a apagarse. Y la otra es la disciplina del Señor. El Señor puede hacer que en un determinado lugar el testimonio de una iglesia desaparezca. Y eso está en Apocalipsis, por ejemplo. Cuando el Señor habla a las iglesias, el Señor Jesucristo les dice, ¿no? Arrepiéntete de donde has caído, porque si no yo quitaré tu candelero de ese lugar. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que esa iglesia local, esa iglesia local que es parte de la iglesia visible, va a dejar de brillar ahí. Va a dejar de existir si no se arrepiente de sus pecados, hermanos. Y esto obviamente pone temor en nuestros corazones, hermanos. Porque nosotros, al ser una iglesia local, en primer lugar somos parte de la iglesia visible. Y entonces no estamos libres de caer en el error. No estamos libres de tener miembros que sean hipócritas. No estamos libres de ser perseguidos. Y no estamos libres, hermanos, de que si no nos reformamos conforme a la palabra del Señor, un día esta iglesia deje de existir. ¿Sí? O sea, no estamos libres de ser disciplinados por el Señor. Entonces, miren cómo el Señor trata con su iglesia visible. Entonces, la visibilidad de la iglesia puede disminuir, hermano. Puede disminuir. Y esto es importante para nosotros. Ahora, vamos a considerar en nuestro sermón, mis amados hermanos, tres cosas. Para entender que la iglesia de Dios es universal y visible, vamos a considerar tres cosas. Primero vamos a ver la definición, ¿sí? En primer lugar vamos a ver la definición. ¿Qué es la iglesia universal visible? ¿A qué nos estamos refiriendo? En segundo lugar vamos a ver quiénes componen la iglesia universal visible. ¿Quiénes la componen? Número 3, vamos a ver quiénes, o mejor dicho, en qué aspectos difieren la iglesia universal invisible de la iglesia visible. ¿En qué se diferencian? Porque hay algunas cosas que se diferencian, hermanos, y tenemos que nosotros entender esto. Y finalmente vamos a aplicar lo que vamos a aprender a nuestros corazones, ¿sí? Cómo aplicamos todas estas doctrinas, toda esta enseñanza a nuestras vidas, tanto de manera personal como también eclesial. Entonces vayamos a nuestro primer punto, hermanos. La iglesia universal visible, vamos a considerar su definición. Nuestro texto dice en 1 Corintios 1:2 de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios se hace visible en un lugar. ¿Dónde? En una región llamada Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. ¿Sí? Entonces, miren, hermanos, hay una iglesia en una determinada región, pero Pablo no limita eso a un lugar, sino que dice a todos los santos. Entonces, la iglesia visible, como hemos dicho, es universal, porque está en todos los lugares, pero de manera específica está hablando a una iglesia, hermanos, a una iglesia. Ahora, una pregunta: ¿qué es entonces la iglesia universal visible? Tenemos que definir, ¿sí? ¿Qué es la iglesia universal visible? Voy a leerles una definición de un teólogo reformado holandés que se llamaba Gerardus Vos, ¿sí? Él dice: la iglesia universal visible es la congregación de aquellos que a través de la predicación de la palabra, el uso de los sacramentos o las ordenanzas y la disciplina eclesiástica se unen en un cuerpo o asociación. Entonces, ¿qué es la iglesia visible? Es la congregación de aquellos que a través de la predicación de la palabra, primera marca, predicación de la palabra. Segunda marca, el uso de las ordenanzas
o de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Y tercera marca, la disciplina eclesiástica, se reúnen voluntariamente en un lugar en el nombre del Señor. Esa es la iglesia visible. Entonces, hermanos, nosotros que estamos aquí reunidos con estos principios bíblicos, ¿somos o no somos una iglesia visible? Una iglesia local que forma parte de la iglesia visible. Somos. Somos parte de la iglesia universal visible, como todas las congregaciones locales que tienen estos elementos, estas marcas. ¿Sí? Eso es importante, hermanos. Ahora, de estos tres elementos, predicación de la palabra, administración de las ordenanzas y ejercicio de la disciplina eclesiástica, se desprenden tres conceptos de lo que es la iglesia universal visible. Tres conceptos que nos van a ayudar a profundizar. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la iglesia universal visible es el reino de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia universal visible es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes me acompañan al Evangelio de Mateo, mis amados hermanos, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 13 y el versículo 47, Mateo 13, versículo 47, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el Señor compara aquí su iglesia con el reino de los cielos, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia, por medio del Evangelio, ¿qué hace, hermanos? Pesca hombres. ¿Sí? Pero aquí, esta parábola nos dice que en la iglesia hay peces buenos y peces malos. A diferencia de la iglesia universal invisible, que solamente está compuesta de los elegidos de Dios, aquellos que sí han sido convertidos, la iglesia visible no. Porque hay peces buenos y peces malos. Pero dice que en el tiempo de la siega, cuando venga el día del Señor, el Señor va a apartar la paja del trigo. ¿Sí? El trigo para el granero, la paja para el fuego. O como aquí dice la parábola, los peces malos van a ser echados fuera. ¿Fuera de dónde? Del reino de los cielos, del reino de gloria. ¿Sí? Entonces, hermanos, la iglesia visible, entonces, en un sentido, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo voy a explicar. El reino de Dios tiene dos conceptos, hermanos. Uno angosto y uno ancho. ¿Sí? En el concepto estrecho, el reino de los cielos se refiere a la iglesia invisible. ¿Por qué? Porque es en el corazón de los elegidos de Dios donde Cristo gobierna, hermanos. Cristo solamente reina en el corazón de sus verdaderos hijos, por medio de su palabra, porque solamente los verdaderos hijos de Dios se someten a la autoridad de Cristo y a la autoridad de su palabra, en el sentido estrecho, ¿sí? Pero en el sentido ancho, la iglesia visible viene a ser el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es por medio de la iglesia visible que el Señor avanza y va conformando su pueblo, ¿sí? Y va conformando su pueblo. Entonces esto es importante, hermanos, no se olvide. La iglesia visible, entonces, en el sentido ancho de la palabra, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a pasar en segundo lugar, entonces, al segundo concepto que deriva de esa definición que les di. La iglesia visible, en segundo lugar, no solamente es el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza y gobierna su iglesia por medio de su palabra, sino que es, mis amados hermanos, la compañía de los creyentes. En otras palabras, la iglesia visible es la comunión visible de los santos, hermanos, de los santos. Esto quiere decir la manifestación del cuerpo de Cristo en forma visible a través de la reunión de los miembros individuales.
Eso es la iglesia visible, hermanos. Es donde un grupo de santos, de hijos de Dios, se reúnen para tener comunión, que significa compañerismo, koinonía. ¿Sí? Entonces la iglesia visible es la comunión de los santos, la compañía de los creyentes, hermanos. Y que está diseminada alrededor del mundo en diferentes asambleas locales. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso entender ahora entonces que la iglesia, hermanos, no solamente es el reino de Jesucristo, sino que es la comunión de los santos, donde nosotros tenemos comunión en el Evangelio. En el Evangelio. Como dice nuestro texto en el versículo 2, dice, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y esta comunión, hermanos, no solamente se limita a nuestra iglesia local, porque dice aquí, con todos los que son llamados a ser santos en todo lugar, pero principalmente se va a dar en este lugar, porque es aquí donde nosotros vamos a ser instruidos, donde vamos a alabar al Señor, donde vamos a recibir la palabra, donde vamos a tomar las ordenanzas, hermanos. ¿Sí? Ahora, entonces la iglesia no solamente es el reino de Cristo, sino la comunión, la compañía de los creyentes, y en tercer lugar, es la madre de todos los creyentes. Este es un concepto hermoso. La iglesia visible es la madre de todos los creyentes. Esto quiere decir que la iglesia visible de Dios es la semilla por medio de la cual la iglesia del futuro crece y se expande. ¿Dónde es que son engendrados los nuevos creyentes, hermanos? En la iglesia visible. Es la matriz donde el Señor va a llamar a las personas, va a convertir. ¿Sí? La iglesia visible. Y Gálatas 4:26 dice eso. Mas la Jerusalén, está hablando de la iglesia de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces la iglesia, hermanos, es la madre de los creyentes. Es donde Dios engendra a aquellos que van a continuar la iglesia. Hermanos, por eso nosotros, cuando nos reunimos, no solamente tenemos que pensar en nosotros, hermanos, ¿sí? Tenemos que pensar en el futuro. ¿Y dónde van a ser engendrados los creyentes del futuro? Hermanos, aquellos que van a continuar la iglesia cuando nosotros no estemos. Aquí, hermanos, aquí, en la iglesia visible del Señor. Entonces, qué hermosa la definición de la iglesia, ¿verdad? La iglesia visible. Y saben, hermanos, por la gracia del Señor nosotros estamos invitados a participar, a ser parte de la iglesia visible. Es más, no es algo opcional, es un deber que tenemos. ¿Sí? Es un deber que tenemos. Si somos creyentes verdaderos, debemos ser parte de la iglesia visible, hermanos, en una comunidad. Ahora, es a la iglesia visible entonces, aquella que les he definido, que es el reino de Cristo, que es la compañía de los creyentes, que es la madre de los creyentes, es a esa iglesia visible que el Señor Jesucristo le ha dado la proclamación de la palabra y la administración de los sacramentos, con un propósito específico, con el fin de reunir y perfeccionar a los santos en esta vida y hasta el fin del mundo por medio de la poderosa obra del Espíritu Santo. Entonces miren, hermanos, nosotros no somos cualquier cosa, ¿sí? La iglesia visible del Señor no es cualquier cosa, no es una simple asociación. Es el reino de Cristo, es la compañía de los creyentes y la madre de los creyentes, la esposa de Cristo. Por lo tal debe ser tratada con mucho respeto y reverencia. Y es a esa iglesia, hermanos, que el Rey de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo, le ha confiado su palabra y le ha confiado sus ordenanzas para que se administren con pureza y fidelidad. Para que por medio de esas ordenanzas, hermanos, el Señor Jesucristo pueda reunir a los santos y pueda perfeccionarlos, pueda santificarlos. Y si ustedes me acompañan a Mateo 28,
Entonces, entendiendo este concepto de la iglesia visible, estas palabras de la Gran Comisión tienen un mayor peso para nosotros. Mateo 18, versículos 18 al 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros deberíamos temblar ante esto, hermanos, porque esto es lo que el Señor nos ha confiado: la enseñanza, la predicación de su palabra y las ordenanzas, el bautizo y la cena del Señor. Ahora entonces, hermanos, entendemos lo que hacemos, ¿verdad? Entendemos por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Bien, no voy a quedarme explicando ahora las marcas visibles de la iglesia, porque en los sermones posteriores, por unas 3 semanas, me voy a detener en las marcas visibles de la iglesia. Cómo nosotros podemos reconocer dónde hay una iglesia y dónde no, ¿sí? Pero ahora voy a pasar a nuestro segundo punto. Una vez que ya hemos dado la definición de lo que es la iglesia, en segundo lugar, ahora quiero explicarles, entonces, ¿quiénes componen la iglesia universal visible? ¿Quiénes la componen? Nuestro texto decía en 1 Corintios 1, versículos 1 y 2, de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Para explicarles la composición de la iglesia universal visible, mis hermanos, voy a ceñirme a nuestra confesión de fe. La confesión de fe de Westminster, en el capítulo 25, en el párrafo 2, dice de la siguiente manera: la iglesia universal visible está compuesta o se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos. Entonces, ¿quiénes componen la iglesia visible? Todos los que profesan la religión verdadera con sus hijos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo enseña así. Recuerden, la iglesia no aparece en el Nuevo Testamento, hermanos. La iglesia estaba ya desde la eternidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, voy a mostrarles, hermanos, cómo esta verdad de que la iglesia visible está compuesta de los que profesan la fe y de sus hijos se encuentra a lo largo de la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo clasificó la Escritura muchas veces de esta manera. Él decía: la ley y los profetas. Ustedes recuerdan esa frase, ¿no? La ley y los profetas. Y también nosotros tenemos ahora el Nuevo Testamento. Entonces, voy a mostrarles un pasaje de cada una de estas secciones de la Escritura. Un pasaje de la ley, de la Torá, un pasaje de los profetas y un pasaje del Nuevo Testamento donde se ve claramente esta misma enseñanza, hermanos. Que la iglesia está compuesta por los padres, por aquellos que profesan la religión verdadera y sus hijos. Vamos a ver entonces el primer ejemplo. En la ley o la Torá. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco, como nosotros lo conocemos, ¿sí? Si ustedes me acompañan, Génesis 17, versículos 7 y 8. Génesis 17, versículos 7 y 8. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Quiénes componen la iglesia visible? La Escritura nos enseña de la siguiente manera. Así dice la palabra del Señor: y yo estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti
la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. ¿Qué enfatiza este pasaje, hermanos? Dios está revelando su pacto de gracia aquí con Abraham, ¿sí? Pero, hermanos, hay algo que aquí la Escritura está puntualizando, que no solamente era para Adán, mejor dicho, para Abraham, sino para su descendencia, hermanos, para su descendencia. Los hijos estaban involucrados, formaban, en un sentido externo, eran parte de la iglesia visible del Señor, en un sentido externo, ¿sí? Entonces es importante entenderlo, hermanos. Ahora, miren este pasaje, hermanos. Vamos a los profetas. Ezequiel 16, 20 y 21. Ezequiel 16, 20 y 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellos para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Aquí el Señor está recriminando a su pueblo que ellos habían entregado a sus hijos a los dioses paganos, a los falsos dioses, hermanos. Los habían entregado, los habían sacrificado. Pero quiero que enfaticen cómo el Señor reclama la pertenencia de los hijos de aquellos que son parte de la iglesia. Eso es lo que quiero que vean en este versículo. Porque eso dice, hermanos. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Padre creyente, tus hijos le pertenecen a Dios. Él los reclama. Son de Él. Por eso tú tienes una responsabilidad grande con ellos. Y la iglesia tiene una responsabilidad muy grande con ellos. Por eso los niños de hijos de padres creyentes son parte de la iglesia, hermanos. Son parte de la iglesia visible. Son de Dios. Porque ellos son el futuro de la iglesia. Hermanos, esto no es juego, esto es algo serio, que está en los términos de la Escritura, hermanos. Y finalmente un pasaje en el Nuevo Testamento, donde vemos este mismo concepto, quienes forman parte de la iglesia visible. Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39. Pasaje conocido, pero que siempre es bueno, hermanos, volverlo a leer y a recordar. Hechos 2, versículo 2:39. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La misma verdad, ¿sí? La misma verdad. ¿Para quiénes es la promesa que es en Cristo Jesús de salvación? Para los padres y para los hijos. El mismo concepto, hermanos. Y si buscamos más pasajes por medio de una concordancia, no nos alcanzaría el tiempo, hermanos. ¿Sí? Pero les he dado de cada sección un ejemplo para que ustedes vean que esta verdad no es solamente del Antiguo Testamento, sino que está a lo largo de la Escritura. Por lo tanto, ¿quiénes conforman la iglesia visible del Señor? ¿Por quiénes se compone la iglesia visible del Señor? Por todos los que profesan la religión verdadera, juntamente con sus hijos. Entonces, hermanos, aquí todos los que profesen la fe van a ser parte de esta congregación por medio del proceso de membresía, juntamente con sus hijos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así lo enseña. Ahora, en tercer lugar, ¿en qué aspectos entonces difiere la iglesia visible e invisible? ¿Es en todos los sentidos que la iglesia visible e invisible son iguales o tienen algunas diferencias? Sí, hermanos, tienen algunas diferencias y en algunas cosas no coinciden. Por ejemplo, voy a darles 4 puntos.
La iglesia invisible difiere de la iglesia visible en primera instancia en los términos teológicos. ¿En qué sentido? A la iglesia invisible se la conoce como la iglesia triunfante y a la iglesia visible se la conoce como la iglesia militante. ¿Sí? Ahora, ¿por qué a la iglesia invisible se la conoce como la iglesia triunfante? Porque solamente en el cielo van a estar aquellas personas que han sido salvas, que han nacido de nuevo. Dice la Escritura que ningún hipócrita, ¿sí?, ningún hipócrita va a entrar en el reino de los cielos. Solamente aquellos que son verdaderos hijos de Dios van a estar con Dios por toda la eternidad. Pero la iglesia visible es la iglesia militante. ¿Por qué militante? Porque son aquellos que están caminando en el Señor, pero hemos visto que hay falsos creyentes en la iglesia visible. No todos los que son parte de la iglesia visible aquí en la tierra son verdaderos hijos de Dios, pero a su tiempo el Señor los va a separar. Los peces buenos de los peces malos. ¿Sí? Entonces, en los términos teológicos difieren. En segundo lugar, hermanos, la iglesia visible difiere de la invisible en que existe la posibilidad de que haya alguien llamado eficazmente sin que haya tenido la posibilidad de unirse a una iglesia visible. Puede ser que una persona a punto de morir, como el ladrón en la cruz, por ejemplo, el ladrón que murió y que se arrepintió en la cruz al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, puede ser que esa persona sea convertida, sea llamada eficazmente, pero que no tenga la oportunidad de unirse a una iglesia visible. Sin embargo, llega a ser parte de la iglesia invisible por medio de su fe, de la fe, ¿verdad? Y esos casos existen, hermanos. Existen personas que se han arrepentido en su último momento, cuando estaban agonizando, y que nunca pudieron ser parte de una iglesia visible. En ese sentido difiere también. ¿Sí? Difiere. En tercer lugar, otra diferencia entre la iglesia visible e invisible es que puede existir un verdadero creyente que por caer en el pecado sea excluido temporalmente de la iglesia visible a través de la disciplina eclesiástica. Puede ser que aquí haya un creyente verdadero que ha sido regenerado, pero que ha caído en pecado y que la iglesia lo tenga que disciplinar y lo tenga que apartar de la comunión hasta que esa persona se arrepienta. Ahora, esa persona que es excomulgada y que es disciplinada puede volver en arrepentimiento, ¿sí? Pero por un tiempo vemos que va a ser excluido de la comunión. Entonces, en ese sentido también, hermanos, la iglesia visible difiere de la iglesia invisible. Es otro caso, ¿sí? En cuarto lugar, la iglesia visible difiere de la iglesia invisible en el sentido de que siempre habrá hipócritas o falsos hermanos en la iglesia visible que no serán excluidos. Hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo retorne en su iglesia visible, van a haber falsos creyentes que en el día del Señor le dirán: Señor, Señor, ¿no hicimos en tu nombre muchos milagros? Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas personas hasta el último día, hasta que murieron, estuvieron en medio de la iglesia visible, hermanos, pero no fueron convertidos. Y en el día del Señor serán apartados. Ahora nosotros, hermanos, debemos mirar que es la voluntad del Señor que dentro de su iglesia hayan hipócritas y falsos creyentes. Por ejemplo, dos ejemplos. Uno en el Antiguo Testamento, Esaú. Esaú fue parte de la iglesia visible, fue circuncidado. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice: no habían hecho ni bien ni mal. Ni siquiera habían nacido, dice. Y Dios había aborrecido a Esaú y había amado a Jacob. Y otro ejemplo es el ejemplo de Judas, hermanos. Judas estuvo en la iglesia visible durante mucho tiempo, hasta que vendió al Señor. Fue un apóstol de la iglesia de Jesucristo, hermanos. Si ustedes leen Mateo 10, la Escritura reconoce a Judas como un apóstol. Sin embargo, él, hermanos,
nunca fue parte de la iglesia invisible, porque nunca creyó en el Señor. Es más, se suicidó. Entonces, hermanos, esto pone temor en nuestros corazones. Y en otro sentido nos da tranquilidad a nosotros, hermanos. Porque si aquí hay una persona que está jugando al cristianismo, ¿sí?, que está tratando de camuflar cuál es el estado de su alma, a nosotros nos puede engañar. Pero yo le pregunto a esa persona, ¿qué va a hacer cuando esté delante del Señor? ¿Sí? Ahí no habrá disfraz que valga, hermanos. Ahí no hay cómo engañar al Señor. Entonces la iglesia debe seguir haciendo lo que tiene que hacer: predicar la palabra, administrar las ordenanzas, ejercitar la disciplina eclesiástica. La ciega, ¿de quién es la ciega? Del Señor. Del Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a aplicar nuestros pasajes, hermano. Entonces, hemos visto 3 cosas en esta mañana para entender la Iglesia Universal Visible. Número 1, hemos visto su definición. Número 2, hemos visto quiénes componen la Iglesia Universal Visible. Y número 3, hermanos, hemos visto en qué difieren la Iglesia Universal Invisible de la Iglesia Visible. ¿Cómo aplicamos todo esto que hemos aprendido en esta mañana? Por medio de 5 utilidades, 5 aplicaciones. Primera aplicación, mis amados hermanos. La Iglesia Universal Visible, nosotros debemos entender esto, hermanos, ¿sí? La Iglesia Universal Visible es vital o juega un papel primordial y único, ¿sí?, en el avance del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo oró nuestro Señor Jesucristo cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar? Él oró: venga a nosotros tu reino. ¿Sí? ¿Cómo debemos orar nosotros y cuál debe ser el anhelo de nuestro corazón? Que el reino de Cristo venga. Hermanos, que el reino de Cristo venga aquí. Ahora, pregunta: ¿cómo avanza el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Quién es la encargada de hacer avanzar el reino de Dios aquí en la tierra? La Iglesia Universal Visible. Porque esa es la tarea que el Señor le ha dado a su iglesia. Ahora, quiero que ustedes carguen su corazón con eso, hermanos, ¿sí? El Señor nos ha puesto aquí para que avancemos su reino, no para que nos sintamos bien y juguemos al cristianismo, para que avancemos el reino de Dios. Y esa no es solamente responsabilidad de los que predican la palabra, hermanos. Es responsabilidad de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Imagínense la tarea que el Señor nos ha dado, hermanos. ¿Sí? Y voy a darles un ejemplo. Cuando estamos en el trabajo o estamos en la universidad y alguien nos confía una gran responsabilidad y una gran tarea, sentimos preocupación, ¿no? Y queremos hacer lo mejor para poder cumplir. Ahora, hermanos, el Señor de la gloria nos ha dado esta tarea inmensa, esta gran responsabilidad, lo cual demanda lo mejor de nosotros, ¿sí? No las obras ni los desechos, lo mejor, lo mejor. Y eso es algo que nosotros tenemos que guardarlo en el corazón, hermanos. Segunda utilidad: cuando nosotros meditamos acerca de la Iglesia Universal Visible, no debemos olvidar, mis amados hermanos, que siempre va a existir falsos profesantes en medio de la iglesia. Hermanos, esta iglesia está conformándose. Personas están aplicando al proceso de la membresía y el Señor va a añadir personas en el futuro a la iglesia. Y puede ser que en esas personas que añade el Señor añada falsos profesantes, personas hipócritas que tienen apariencia de piedad. Nosotros no debemos sorprendernos de que eso sucede, hermanos, porque eso sucede. Y sucede en todas las iglesias locales, hermanos. Si en el círculo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo, que fue los 12 apóstoles, había un hipócrita,
¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no pasar por ello, verdad? Eso va a pasar, hermanos. Pero ¿saben? No debemos temer, porque el Señor nos ha dejado en su palabra la manera en la cual debemos proceder. ¿Sí? Cuando eso suceda, la iglesia sabe lo que tiene que hacer. El Señor no ha dejado desamparado, no nos ha dejado desamparados, sino nos ha dejado para que nosotros improvisemos. Cuando eso suceda, la iglesia actúa por medio de la disciplina eclesiástica. ¿Sí? Y ahí el Señor nos ha dado la herramienta para tratar estos casos, hermano. Pero sin embargo también, hermanos, muchos de nosotros pueden morir en la hipocresía. Puede ser que nosotros caminemos con un hermano, una persona que pensábamos que era hermano durante 40 años, y que cuando venga el día del juicio del Señor, ese hermano que estaba con nosotros aquí escuchando la predicación de la palabra, tomando la cena del Señor, evangelizando, sea condenado. Imagínense cómo será ese día, hermanos, cuando nosotros pensemos, oh, esa persona es hermano, y no había sido así. Grandes sorpresas nos vamos a llevar en el cielo, hermanos. ¿Sí? Grandes sorpresas. Pero recuerden lo que dice la Escritura: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Él conoce quiénes son suyos, quiénes son sus ovejas. ¿Sí? Tercera utilidad, hermanos. Al meditar en la Iglesia Universal Visible, entonces, entendiendo lo que el Señor nos ha confiado, que es la predicación de la palabra y la administración de las ordenanzas, entonces esforcémonos como congregación, hermanos, por predicar y administrar las ordenanzas con pureza y fidelidad a la palabra del Señor. Saben, hermanos, nuestra tarea no es innovar aquí otros métodos para atraer gente, cambiar el mensaje de la Escritura. No, hermanos. Nuestra tarea es predicar la palabra y administrar las ordenanzas. Y el Señor se va a encargar de traer a las personas que Él quiera traer. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. El Señor no nos va a pedir cuentas de algo que Él nunca nos ha pedido. Y saben, hermanos, todos nosotros tenemos que cuidar que en la congregación nunca se innoven cosas. Que se haga lo que el Señor ha pedido. ¿Sí? Que se haga lo que el Señor ha pedido: predicar y administrar las ordenanzas. Predicar y administrar las ordenanzas. ¿Y saben qué saben qué decía este teólogo? Decía: donde se predica la palabra del Señor fielmente, ahí ustedes pueden estar seguros que el Señor está obrando. Está obrando en los corazones de aquellos que están expuestos a la predicación fiel de la palabra. El Señor está obrando, hermanos. Y nosotros debemos descansar en eso, hacer lo que Él nos ha pedido, para que cuando estemos delante del Señor no oigamos estas terribles palabras del Señor, que el Señor les dijo a los israelitas en el Antiguo Testamento: ¿quién demandó esto de vosotros? ¿Quién les ha pedido que hagan esto? No, hermanos, hagamos lo que el Señor nos ha pedido. Cuarta utilidad, hermanos. Al meditar en la Iglesia Universal Visible y entender que la Iglesia Universal Visible es el reino de Jesucristo, es la madre y la compañía de los creyentes, entonces cultivemos un profundo amor por la Iglesia Visible. Sirvamos a la Iglesia del Señor, sirvamos a los hermanos, vivamos y deleitémonos en la comunión de los santos, hermanos. ¿Sí? Trabajemos juntos para que eso avance. Y nunca perdamos de vista, la iglesia es el reino de Cristo. Yo te pregunto, si tú fueras hoy en día invitado delante del rey más poderoso de toda la tierra, o de una de las personas más inminentes de toda la tierra, ¿cómo irías? ¿Cómo te presentarías? Pues hermanos, cuando venimos aquí estamos viniendo al reino del Señor. ¿Sí? Y no de cualquier rey humano, sino del Rey de la Gloria. ¿Cómo debes venir aquí, hermano? ¿Cómo debes servir en ese reino? ¿Sí?
¿Cómo debes servir en ese reino? ¿Cuánto debes amar las leyes de ese reino? Si te sujetas a una norma que te da un rey humano porque la Escritura lo manda, ¿cuánto más debes sujetarte a lo que el Señor te pide en su palabra? Hermanos, este concepto de la Iglesia Universal Visible es profundo, profundo, y tiene muchas implicancias para nuestra vida. Finalmente, hermanos, una última utilidad al meditar en la Iglesia Universal Visible es que si nosotros entendemos que la Iglesia Universal Visible va a tener errores, va a haber hipocresía en medio de la iglesia, falsas profesiones de fe, vamos a ser perseguidos y aún vamos a ser disciplinados por el Señor. Carguemos nuestros corazones de eso, hermanos, y oremos todos los días por la iglesia del Señor. Oremos, hermanos, en primer lugar por nuestra congregación, para que el Señor nos libre del error, nos libre de la hipocresía en nuestras vidas, ¿sí? Nos libre, hermanos, de negar a Cristo cuando seamos perseguidos o cuestionados, o cuando algún ser humano, aún a una persona que amamos, se nos oponga. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa quién sea el hombre, primero Dios, Dios y su palabra. Y también, hermanos, oremos para que nosotros podamos perseverar hasta el fin. Oremos por la iglesia en general. Si hemos entendido que la iglesia está en todas partes, hermanos, oremos por todos los ministros que predican la palabra, por todos los santos, por todo el pueblo de Dios. Porque ahí donde se predica la palabra y se administran los sacramentos, hay una iglesia, hermanos. Ahí está nuestro Dios obrando en el corazón de las personas. ¿Saben, hermanos? A mí me duele esto, porque en el pasado a mí se me había enseñado que la iglesia visible estaba solamente compuesta de creyentes. Y muchas veces, hermanos, se han cumplido las palabras del Señor por tratar de arrancar, hermanos, la cizaña, se ha arrancado el trigo de algunos lugares, ¿sí? Por hacer cosas que el Señor no nos ha pedido o por un mal entendimiento doctrinal. Entonces, hermanos, nosotros debemos cuidar de la iglesia. Debemos amar la iglesia. Debemos servir y trabajar para el bien de la iglesia. Porque somos parte de ese cuerpo, hermanos. La siguiente semana, en la bondad del Señor, vamos a ver acerca de las marcas visibles de la iglesia. ¿Cuáles son esas marcas? Hemos dicho ya, la predicación y la administración de las ordenanzas. Vamos a estudiar más a profundidad eso, hermanos, porque quiero que esto de la eclesiología quede, hermanos, claro. Y termino con esto, hermanos. Nosotros debemos valorar estas enseñanzas, ¿sí? Personalmente, hermanos, no lo digo como queja, pero yo jamás tuve la oportunidad de escuchar una serie acerca de la iglesia, ¿sí? El Señor ha tenido que tratar conmigo de otra manera y en su bondad el Señor ha sido bueno. Pero, hermanos, la iglesia hoy en día necesita mucho meditar en estos conceptos que estamos estudiando, para que haya una verdadera reforma y para que las iglesias, hermanos, se conformen al modelo bíblico, ¿sí? Así que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos, y nos ayude a considerar estas cosas.